Y en Es de Justicia ya estamos con nuestra jurista, con nuestra abogada, con Almudena Santana, que le damos la bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y con esta consulta, digamos, virtual que abrimos cada viernes en este programa y que lo hacen pues ustedes, ¿no? Que de eso se trata, de que este programa lo hagan suyo, con sus preguntas a todos nuestros profesionales, ¿no? Que pasan por las distintas secciones y en este caso pues en esta que se llama Es de Justicia. Recuerdan ustedes que nos quedábamos con un formulario de preguntas que nos hacían, ¿no? Y nos metíamos en el tema de las relaciones, ¿no? Y claro, relaciones hablando jurídicamente, lo que es firmar ese contrato, ¿no? Porque es un contrato, en definitiva, ¿verdad? Sí. De derechos y deberes. Sí. Que se cumpla o no se cumpla ya. Eso es otra cosa. También cumplimiento existe, ¿no? En fin, nos quedábamos en una pregunta que decían que ¿qué derechos tienen los matrimonios homosexuales? Pues es muy fácil de responder. Tienen los mismos derechos que cualquier otro, que un matrimonio que esté formado por personas de diferentes sexos. Desde el año 2005, el matrimonio homosexual es una realidad y es una institución jurídica reconocida en España. Hubo una modificación del Código Civil y lo único que se hizo fue incluir la coletilla de que el matrimonio podrá estar formado por personas de igual sexo o de distinto sexo y tendrá los mismos efectos, los mismos derechos y los mismos deberes que la institución del matrimonio entre personas, entre un hombre y una mujer. Es decir, que da igual que sea un matrimonio de dos hombres, un matrimonio de dos mujeres o un matrimonio de un hombre y una mujer, los efectos jurídicos de esa institución que es el matrimonio y los deberes y derechos que contraen los cónyuges son idénticos, es decir, que no hay ningún tipo de diferencia. Ya hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos del tema de los matrimonios, que cuando se contrae matrimonio se producen efectos jurídicos y se contraen derechos y obligaciones que están reguladas en el Código Civil, que son de obligado cumplimiento para las partes y que son exactamente iguales para todos, es decir, que esta es muy facilita. ¿Qué derechos? Exactamente todos los mismos. ¿Qué efectos jurídicos? Exactamente los mismos. Ajá. Estamos hablando de todos esos derechos que tienen, claro, cualquier matrimonio. Hablamos de después cobrar en un momento de fallecimiento de la otra persona. Igual. La viudedad. A efectos, siempre que esté formalizada esa unión. Sí, el matrimonio produce efectos jurídicos a muchos niveles. Produce efectos jurídicos a efectos laborales. Cuando dos personas contraen matrimonio, da igual que sean hombre, mujer, hombre, tienen un derecho, por ejemplo, a un permiso retribuido de 15 días, como mínimo, que es lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Pues ese derecho es igual para todos. A efectos de pensiones, de prestaciones, pues la prestación de viudedad o la prestación de jubilación. Imagínate que uno de los cónyuges no hubiera trabajado a lo largo de su vida. El hecho en la jubilación, por ejemplo, el hecho de que una de las partes se jubile y tenga un cónyuge a su cargo hace que la prestación sea superior que en el caso de que no tuviera un cónyuge. Es decir, producen los mismos efectos, a efectos fiscales, pueden hacer la declaración de la renta de forma conjunta. Es decir, los mismos efectos jurídicos a efectos fiscales, a efectos testamentarios, de adopción. Todos los efectos jurídicos que produce el matrimonio heterosexual son exactamente iguales para el matrimonio homosexual. No hay ninguna diferencia. Si hay diferencia con las uniones de hecho, que es otra pregunta que nos hacían. Exactamente, yo te lo iba a decir. Ahí sí hay diferencia. Aquí nos preguntan, ¿qué son las uniones de hecho? Me imagino que la diferencia que existe, ¿no? A la hora de... Son instituciones jurídicas diferentes, es decir, no es que se parezcan ni se diferencien, es que son diferentes. Y además no se puede hablar, hay mucha gente, yo escucho, es que es discriminatorio que en la unión de hecho no es discriminatorio desde mi punto de vista, desde el momento que hay libertad para poder casarse, es decir, nadie te obliga, claro, tú decides contraer matrimonio y que tengas unos efectos jurídicos concretos o permanecer en una unión de hecho, que ahora explicaré lo que es, que tiene otras consecuencias diferentes. Sería discriminatorio si tú no tuvieras acceso a poder contraer matrimonio. La unión de hecho es la relación que se materializa en la inscripción en un registro de dos personas, también hombre, mujer, hombre, que deciden
vivir de forma análoga al matrimonio, pero sin pasar por la firma de ese documento, sin contraer ese matrimonio, que se puede contraer, ya lo hemos hablado también otras veces, de forma civil o de forma religiosa, no solamente de forma católica, que es el matrimonio que todos conocemos, sino en cualquiera de las fórmulas religiosas que el Código, que el Estado español reconoce y que tienen también los mismos efectos. Es decir, que la unión de hecho es una unión que se formaliza mediante una inscripción en un registro. Ahí sí hay diferencias, y hay muchísimas. Es decir, por ejemplo, te hablaba antes del permiso de los 15 días, ¿no? Pues, por ejemplo, en una unión de hecho, ese derecho no existe. En el tema de las pensiones de viudedad, de orfandad sí, porque es un derecho del hijo. Es decir, si dos padres de un hijo no han contraído matrimonio, han estado vinculados por una relación de hecho y han estado inscritos, y fallece una de las partes, el hijo sí tiene derecho a esa pensión de orfandad. Porque se ve más bien como una responsabilidad de ambos. No, y porque es un derecho del hijo, que es un hijo que está reconocido. Pero en el tema de por ejemplo, de prestación por viudedad, no habría derecho. Habría derecho, pero tendría que acreditarse. Es decir, ya jurisprudencialmente sí que los juzgados los jueces están otorgando derecho a una prestación por viudedad, pero no es una cuestión que se produce automáticamente, como en el caso de un matrimonio. Mi marido muere y yo mañana arreglo mi documentación, presento mi solicitud, envío y tengo derecho a la prestación. Tendría que acreditar que realmente yo he estado conviviendo con una persona. Y por ejemplo, en el tema de la jubilación no computaría, ahora mismo no computa a efectos de la prestación. No se podría hacer una declaración de la renta de manera conjunta. Hay problemas en los problemas testamentarios, por ejemplo, cuando un cónyuge, ya sea matrimonio civil o matrimonio religioso, si no hay testamento, automáticamente hereda el usufructo de una parte de la herencia. Si no, en las uniones de hecho ese efecto no se produce, por lo cual produce unas consecuencias que son diferentes y que uno, cuando se inscribe, debe de conocer y debe de aceptar, porque la vía del matrimonio también está abierta, es una vía libre. ¿Se puede solucionar? Pues sí, por ejemplo, en el tema testamentario, pues haciendo testamento, ¿vale? Pero que las consecuencias jurídicas, los efectos jurídicos son completamente diferentes, aunque cada vez, ya hemos dicho también muchas veces que el derecho y la justicia no es estanca y los procedimientos no son siempre iguales. Es verdad que se va caminando, se va andando, se va tendiendo a que se vaya equiparando la realidad jurídica de la institución de la unión de hecho a la del matrimonio, pero todavía no es exactamente la misma, no tiene los mismos derechos, los mismos efectos jurídicos la unión de hecho que el matrimonio. Digamos que pocos beneficios, en el sentido de un reconocimiento censal, ¿no? Sí, simplemente, ¿no? Es una forma de consolidar o de hacer patente una relación de dos personas, de vincularse, pero no emocionalmente, sino socialmente. Sin pasar. Hay personas que no quieren contraer ese matrimonio y en una libertad, sí, claro, una libertad que ejercen, quieren que quede patente, pues para efectos, pues eso de prestaciones. Pero que está bien porque lo estemos hablando, porque hay muchísima gente que igual no conoce totalmente. Yo, la verdad, mira. Esto, porque se han dado casos. Hombre, claro que se dan casos y sobre todo porque generan pleitos después. Claro, ha habido casos de claro, eso, yo ¿no? muchas personas que son de reclamaciones, personas que no se quieren casar porque no quieren. Yo muchas veces se lo digo, entre ellos a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que él no quiere formalizar. Y yo se lo digo, mira, aunque lo hagas en vaquero y sin invitados un día que pases por el juzgado, pero formaliza esa relación, porque hoy por hoy, a lo mejor mañana o dentro de 10 años la situación es diferente. Pero hoy por hoy es verdad que los efectos jurídicos no son los mismos y lógicamente en un mundo en el que tendemos a que estamos en un momento complicado, en el que hay carestías y tal, pues claro, no es lo mismo tener derecho porque sí, consolidado a una prestación que tener que pelearla en un juzgado, o tener derecho porque sí a una herencia porque has tenido la mala suerte que ha fallecido tu pareja, a tener que pelear pues con familiares de esa persona porque resulta que tú
jurídicamente no tienes ese derecho porque no había un testamento. Es decir, ya entramos en que tenemos que pelear, discutir y defender esos intereses cuando de la otra manera son automáticos, son efectos automáticos. Y conocerlo, claro, y reconocerlo. Pero bueno, que entra dentro de la libertad del individuo y que lógicamente una vez que tú asumes que esas circunstancias son así, tampoco puedes decir que es discriminatoria ni que... Claro. Pero que sí es verdad que se va atendiendo jurisprudencialmente a través de sentencias y tal, y me imagino que esto terminará por tener las mismas consecuencias, supongo, pero aún no. Dicen, la bigamia y la poligamia son delitos contra las relaciones familiares y la endogamia. A ver, la bigamia, la poligamia y la endogamia son tres cosas diferentes. Distintas. La bigamia y la poligamia son muy parecidas y sí son delitos. La endogamia no. La bigamia es... Explicamos mejor, ¿verdad? Vale, pues mira, la bigamia es contraer matrimonio con más de una persona, con dos personas. Para que Dos personas. Y la poligamia es con más. Sí, y decir que hay en países sí que en los países islámicos la poligamia está perfectamente aceptada y no hay ningún problema. En España para que no. lo sepan. En España el Código Penal lo regula, el artículo 217. Está penado. Sí. El artículo 217 considera que es un delito contraer matrimonio, además, sobre todo cuando se hace dolosamente. Es decir, yo me caso sabiendo que estoy casada con otra persona, ¿no? Ajá. La bigamia no está permitida, la poligamia aún menos. Es decir, no podemos estar casados con dos personas a la vez. No está consentido en el ordenamiento jurídico español. La endogamia es diferente. La endogamia es contraer matrimonio con personas de una misma rama familiar. Es decir, una boda de una persona con su primo segundo es endogámica, pero está permitida. El código civil, no penal, el código civil, porque no está considerada como un delito, el código civil sí establece límites a poder contraer matrimonio en diferentes grados. Es decir, el código civil prohíbe el matrimonio por consanguinidad en línea recta, es decir, cuando hablamos los hijos, los padres y los abuelos. El cónyuge, el que se va a casar, no puede contraer matrimonio ni con su padre, ni con su abuelo, ni con su hijo, ni con su nieto, en una línea recta, ni ascendente, ni descendente. El código, y no solamente por consanguinidad, también por adopción. Es decir, yo no me puedo casar con mi hijo adoptivo, ni con mi padre adoptivo, ni con mi abuelo adoptivo. Está prohibido por ley, la consanguinidad y la adopción. Es decir, que la línea recta, ese matrimonio no sería válido. Y luego en la línea colateral, el Código Civil considera que no se puede contraer matrimonio con parientes colaterales hasta el tercer grado. Es decir, yo no me podría casar con mi tío carnal por consanguinidad, no por afinidad. Sí. Por afinidad son los cuñados, los maridos de mi tío, los maridos de mis primos, no, por consanguinidad. No podríamos casarnos ni con nuestros tíos ni con nuestros primos hermanos. Pero en el caso del tercer grado, siempre que la parte que se vaya a casar tenga más de 14 años, se puede solicitar dispensa. Es decir, el Ministerio de Justicia, si se acredita, bueno, pues se podría conseguir una dispensa para que se pudiera contraer ese matrimonio. Pero en principio no pueden contraer matrimonio en línea recta, ascendente ni descendente por consanguinidad ni por adopción, y en línea colateral por consanguinidad, es decir, los que somos de sangre, hasta el tercer grado. Es decir, yo no me puedo casar ni con mi tío ni con mi primo. Es lo que me prohibiría, pero es dispensable. Hablamos que la bigamia y la poligamia son delitos. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, está penado, penalmente, está penado. No se puede contraer matrimonio con más de una persona. Y nos vamos a quedar en esta pregunta, ¿sí? Que dicen, ¿están los abogados sometidos a algún tipo de código ético o de conducta? ¿La contestamos o la semana que viene? Sí, vamos a contestarla, ¿no? ¿Sí? Pues mira, sí. Es igual de fácil, lógico, sí, ¿no? Yo creo que como sí. todas las profesiones. Nosotros nos regulamos por el código deontológico, que si queréis, pues la semana que viene, si queréis, lo ampliamos, lo podemos traer incluso para que lo conozcáis, pero sí, nosotros regulamos nuestro código de conducta. Estas son unas normas que están
recogidas en el Código Deontológico y que son de obligado cumplimiento para todos. Si queréis, la semana que viene pues Entramos de ampliamos lleno, ¿no? alguna un poquito más, y si queréis conocer algo concretamente, pues lo traemos. Ok, ¿Ok? pues nos quedamos la semana que viene aquí. Vamos a tratar esta pregunta y entrar un poquito así en profundidad, ¿no? Bueno, en profundidad, a ver, por encima, porque todo tiene su tiempo, ¿no? Y todos los temas son, pues como decíamos siempre, ¿no? Y decimos en todas las secciones con nuestros profesionales, los casos son muy particulares y necesitan pues de conocerlos a fondo. Pero sí darles las gracias por colaborar con nosotros en las secciones. Hasta el viernes, Almudena. Hasta el viernes que viene.